nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, como es de costumbre, una prédica loable, el hacerlo, tener la costumbre, en este Viernes Santo y en mi caso particular también, para suplir un poco o del todo la falta de sermón del Domingo de Ramos, que yo personalmente, además de ser un poco larga la ceremonia con la bendición de los ramos, después de la pasión no queda uno ni con ánimos de hablar nada, sino de meditarla. Y eso es lo que recomiendo a los fieles. Pues bien, entonces que sirva también de especie de prédica supletoria por el sermón de Ramos, que no hubo. Y bien vemos cómo la liturgia es una escuela maestra de religión, de piedad, de formación. Vemos ya desde el primer domingo de Pasión el eclipse de nuestro Señor, representado en la ocultación, velación de las imágenes, y también por ese ocultamiento que tuvo nuestro Señor, haciéndose invisible, como nos dice San Juan Crisóstomo, escabulléndose de los judíos que lo iban a apedrear, ahí cuando estaba en el templo y no dentro del templo, como dice el padre Castellanis, que no estaba dentro, como dicen los otros, sino, como dice el padre Castellani, ahí en el atrio, porque si no, ¿cómo iba a escribir en la arena? O sea, esa parte del templo, pero que no era dentro del templo, sino en las puertas, en el atrio. Bueno, poco importa, de todos modos lo iban a apedrear y se hace invisible, como dice San Juan Crisóstomo. Entonces también en parte por eso. Y hoy ya vemos, a partir de anoche, de la denudación, el desmantelamiento total del altar. No hay nada, el tabernáculo completamente vacío. Si ha quedado el Santísimo, no queda ni expuesto, sino en un lugar reservado donde ni se lo visita, ni se lo va a adorar, ni nada, como si Cristo no existe, desaparecido. Y es justamente esa la idea de la Iglesia, porque es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, desaparecido como hombre, que murió verdaderamente en la cruz, porque su alma se separó de su cuerpo, y lo hizo inmolándose en la cruz. Ese aspecto sacrificial e inmolatriz, que muchos teólogos se preguntan, ¿y dónde está la esencia de la misa? Y que muchos dicen en la transubstanciación y se quedan cortos, porque es, como ya les dije, no solo la transubstanciación, sino esa transubstanciación sacrificial del cuerpo exangüe y de la sangre derramada en la cruz, por la inmolación que hacía nuestro Señor como hombre a Dios Padre y a toda la Trinidad. Y ese fue el gran día de nuestro Señor como hombre. Y podemos decir que se valió como excusa de los pecados del hombre, de la redención y salvación del hombre, para poder inmolarse como hombre que da la vida a Dios Padre, del cual él procedía como el verbo e imagen perfecta del Padre. Ese es el sentido profundo de esa inmolación. Y como de rebote,
nuestra redención y salvación. Redención por todos, porque todos somos redimidos, pero salvación lamentablemente no de todos. Que si son muchos o pocos, eso es otra historia que solamente Dios lo sabe. Pero la redención de todos, porque todo el género humano fue elevado al orden sobrenatural. Y todo el género humano pecó en Adán, con la caída de Adán. Y ese es el pecado original, que en Adán fue personal y a la vez original para todos nosotros, porque la gracia que se iba a transmitir por vía de generación de un papá santo, nace un niño santo. Pero como el papá pecó, Adán, padre del género humano, entonces ya no se transmite esa herencia sobrenatural y se transmite la herencia de la desgracia. Es decir, de algo que se poseía gratuitamente, pero que ya se perdió. Y por eso nuestro Señor viene a restituir a todo el género humano. Y aquí lo digo de paso, y entre paréntesis, está la cuestión del limbo, de los niños, y todo eso que ya dije en una época que algún día lo iría a explicar. Y espero poderlo hacer más adelante. Pero que nos quede claro, si no está todo el género humano elevado al estado de gracia, ¿dónde queda el limbo? Fuera de esa elevación que es dogma de fe. Y eso hay que aclararlo. Y después la redención universal de Cristo. ¿Dónde queda el limbo? Que no atinge, ni puede atingir, ni redimir en ese estado. Otro dogma que hay que también salvaguardar y que hay que explicar. Otra cosa es que nadie puede entrar con pecado, con mancha, ni original, ni actual, sea mortal, ni venial. Por eso el purgatorio. Entonces, una cosa es que no se pueda entrar con ningún pecado y menos con el original en el cielo. Pero eso, teológicamente, no demuestra la existencia del estado del limbo. Para probarlo hay que buscar otra vía. Entonces todo esto lo digo para que se vaya armonizando y ver cuál es la solución. Pero si yo me quedo con lo que comúnmente se tiene como cuasi de fe y no es de fe, el limbo no es de fe, ni poca ni mucha, eso quede claro. Quede claro otra cosa también, lo que dicen los modernistas en el personalismo tomado de Maritain. El hombre, por la dignidad de la persona humana, atinge directamente a la comunión trinitaria con Dios por naturaleza, no por gracia.
entonces lo hace al hombre cuasi divino. Y no se trata de eso. Entonces vean todos los escollos que hay que salvar. Y encima no contradecir los dogmas fundamentales. Elevación de todo el género humano y la redención universal. Y hay otros. Pero bueno, entonces todo este contexto. Y que lamentablemente en la Iglesia los doctores, los concilios y los papas no le han medido la talla. Porque ya era bueno haber definido esa historia. Pero así es. Y por eso, hoy, cuando las piedras arden, nos hallamos con una laguna teológica al respecto. Y aquí cierro el paréntesis. Entonces, decía que veíamos este despojo que significa la muerte de nuestro Señor para después resucitar, porque solamente resucita el que muere. Si no hubiera muerte, no habría resurrección. Entonces, la Iglesia nos quiere significar primeramente eso, la muerte el día del Viernes Santos. Y por eso prohíbe decir la misa. Y no solamente para ahí, el altar despojado, la iglesia vaciada, tabernáculo vacío, sino la profunda connotación que ha pasado desapercibida también por los hombres de iglesia. No la iglesia, los hombres de iglesia, que es lo mismo, pero no es lo mismo, que es muy distinto. Pero bueno, de todos modos, nuestro Señor, que muere realmente y resucita. Y ya me olvidé lo que iba a decir y no sé exactamente dónde dejé el hilo, pero bueno, la idea de fondo y a lo que quería ir es que no solamente significa eso, sino ese aspecto que ha sido olvidado, el profético, a través de la misma liturgia, el aspecto profético de este desmantelamiento, de este vaciamiento, de este tabernáculo vacío, de esta iglesia vaciada y sin sacrificio. Y el sacrificio es el centro del culto. Está paralizado esto. Y eso tiene una connotación profética, apocalíptica, para los últimos, el fin de los últimos tiempos apocalípticos. Porque es la imagen a la cual quedará reducida la iglesia a su mínima expresión antes de la parusía, antes de la segunda venida de nuestro Señor con todo el poder de su gloria y majestad. Y eso es lo que no ha sido suficientemente esbozado, esclarecido y mucho menos predicado en la iglesia, sino hasta aún combatido
Y eso no podía quedar impune. Ni puede quedar impune. Eso es parte del castigo que estamos viviendo hoy. No nos olvidemos, el Concilio Vaticano II abrió sus puertas, como dijo Juan 23, el bonachón, o las ventanas, para que reverdezca la iglesia, pero no queriendo ser profeta de desgracias como esos que creen en el Apocalipsis. Y claro está, con todo lo que antecede a la parusía, porque el Apocalipsis es la profecía de Cristo Rey volviendo en su segunda venida. Y todos los males, hecatombes, hasta aún el anticristo y la gran tribulación y la gran desolación, es precedente, es la parte negativa, pero lo positivo es lo que da y hace aquello que dice San Pablo, la bienaventurada esperanza, esa profecía, no de las calamidades, sino de la venida gloriosa de nuestro Señor, precedida por las calamidades, que es muy distinto. Entonces, con este vaciamiento, ese sería lo profético a través de la liturgia de la iglesia, aunque no haya sido visto por los hombres de iglesia. En la Edad Media no había necesidad. En pleno apogeo, en pleno fervor de fe y de grandes catedrales insuperables, y no los adefesios que hoy hacen, que parecen templos, cuando no satánicos, por lo menos discotecas. Entonces, ese estado de la iglesia, reducida a su mínima expresión, y el pequeño rebaño prácticamente sin pastores. Y por eso, dicho sea de paso, al no asumir el aspecto apocalíptico, ni tenerlo presente, es que se quiere, a tontas y a locas, tener pastores, del modo que sea. Y eso en la iglesia no puede ser. Dicho sea de paso, y no voy a entrar en el tema, más adelante sí. Pero es que no se quiere aceptar la reducción a la mínima expresión de un Pusillus Grex, un pequeño rebaño sin pastores prácticamente. Y obispos hoy no vemos ninguno. Y el que lo vea, que me lo muestre. Porque si es verdadero obispo, no solamente por su ordenación y consagración episcopal, sino también por su doctrina íntegra y su visión apocalíptica, que hoy es imprescindible, más que nunca. Entonces, por eso vemos ese vaciamiento, que no solamente nos está recordando lo acontecido hace 2000 años atrás, sino también 2000 años después. Y es el vaciamiento que hoy vemos, que se produce en la iglesia, porque han atingido la raíz, dándole un hachazo mortal, del cual la iglesia no puede salir, si no es por la intervención divina de nuestro Señor el día de su parusía. Por eso, ven Señor Jesús, así termina el Apocalipsis.
pero no antes. Y por eso todos los triunfos que se esperen antes como una solución total y universal son falsos. Aunque estén aparentemente amparados por ejemplo, Fátima, por la inteligencia de lo que dice proféticamente Nuestra Señora en Fátima. Porque así de brutos, y me perdónenme, somos. No tratamos de ir a la inteligencia con la sabiduría de Dios y de las cosas de Dios, sino reducirlas a nuestra miserable cabecita de alcornoque que tenemos. Y así tergiversamos y esperamos triunfos que no tienen lugar. Porque el único triunfo total, universal y cosmológico de la Iglesia es el que viene el día de la parusía y la instauración de su reino en plenitud. Pero esto también es paladinamente ignorado. Y lo que digo está sustentado por los 4 evangelistas, por San Pedro. Acordémonos del Domingo de Ramos, cuando el sumo sacerdote le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, Hijo de Dios? Más preciso no puede ser: el Mesías, Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y lo verás al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios, Dios Padre, y lo verás bajar del cielo viniendo sobre las nubes. Ahí hay una connotación apocalíptica que ha sido eclipsada. No dijo: sí, tú lo has dicho y lo verás a la diestra. No, encima. Y lo verás bajar en las nubes. ¿Y eso qué es? ¿Otra aparición? No, la parusía de nuestro Señor. La visión que tuvo San Pedro, San Juan y Santiago en el Monte Santo el día de la transfiguración, que ya nuestro Señor les había dicho cuando les anuncia su pasión, que no entendían. Yo no entender, claro. Y nosotros estamos peor que los apóstoles, porque no queremos entender lo que nos rompe los parámetros espurios que nuestra ignorancia ha fraguado como cuasi dogmas de fe, por no seguir las cosas tal cual como Dios y la Iglesia lo expone. Entonces, lo dice muy claro San Pedro en su segunda epístola, hablando de la parusía del Señor. Cuidado, que no son fábulas, porque somos testigos oculares. Y remata: y nosotros vimos su gloria en el Monte Santo. Entonces queda archiclaro la relación que hay entre la visión del Monte Santo en el día de la transfiguración, la parusía y la parusía de nuestro Señor. ¿Quién lo va a refutar? Y por si fuera poco, también San Juan
al comenzar su evangelio. Vimos la gloria de Dios. ¿Cuál gloria? Esa misma que nos habla San Pedro. Pero también los otros 3 sinópticos lo dicen cuando comentan el pasaje de nuestro Señor. Algunos no morirán sin antes, o no gustarán la muerte sin antes ver mi gloria. ¿Y cuál gloria? La de su reino. Porque lo dice el mismo San Marcos, que precisa un poco más. Verán la gloria de Dios y su reino, o con el poder de su reino. ¿Y cuál es el reino? Justamente el reino que se viene a instaurar en plenitud con la parusía, y de la cual la Iglesia es la incoacción. Pero no es idéntico Iglesia militante con reino pleno de Cristo. Es la incoacción del reino. Es la semilla. Entonces hay otro error cuando se iguala, equipara matemáticamente. Y por eso pedimos que venga tu reino. Y si es la Iglesia, ¿para qué lo pido? Si ya está. ¿O somos idiotas? No. Cuando mucho pediría ir a tu reino, a los cielos. No, venga para aquí abajo. Al revés. Y todavía no nos caemos del catre. Esto produce indignación. Porque muestra cómo se han tergiversado las profecías y las liturgias y las escrituras. Porque una cosa es no saber y otra cosa es malinterpretar por no saber. Y eso se llama ya ser burro o peor, pérfido o lo que fuera. Y por eso Judas, esperando carnalmente esa promesa del rey realizada para beneficio material y político del pueblo elegido, es que lo traiciona. Por la concepción judaico-rabínica, que había falseado las escrituras, y los católicos hacemos igual o peor que los judíos. Y que los rabinos, interpretando como se nos da la gana. Y encima osamos a decir que hay herejía. Herejía hay en la deformación de las interpretaciones de ese reino, que ya vienen de Orígenes, por si fuera poco, de Cayo, menos conocido que Orígenes, y que algunos padres de la Iglesia, teniéndolo en consideración, hicieron demasiado caso. Como San Dionisio de Alejandría. Pero también tenían su freno. Y no es lo que hoy se dice en contra del milenarismo espiritual y patrístico. Los curitas y los doctorcitos antimilenaristas judaicos.
Entonces, algunos no gustarán de la muerte sin ver el poder de Dios viniendo su reino, como dice San Marcos, pero también lo dice San Lucas y también lo dice San Mateo. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Y cómo podían ver su gloria y su reino antes de morir? Si todos murieron, San Juan no murió o murió y resucitó, no sé bien ahora lo que pasó con San Juan, pero bueno, en todo caso no murió mártir, aunque haya muerto. Sí, que es eso, murió, pero no murió mártir, murió pasiblemente de muchos años, plácidamente, por ser el discípulo amado. Entonces, ¡qué gloria! La que vieron en el día de la transfiguración. Por eso lo dice San Juan en el último del Evangelio, que leemos todos los días después al terminar la misa, y lo dice San Pedro. Entonces está archiclaro y archiprobado y archimanifiesto. Y contra eso no se puede ir. Entonces, queda claro cómo se conjuga el aspecto profético, parusiaco, milenarista, con lo que vemos hoy en la liturgia, del desmantelamiento y el vaciamiento del tabernáculo y de la iglesia y sin culto. ¿Y quién lo puede refutar? Con las Sagradas Escrituras en la mano. Entonces eso nos muestra el odio satánico judaico contra todo lo que sea verdadero apocalipsis y verdadero milenio y verdadero reino de Cristo en esta tierra como preludio al día cuando todo sea puesto bajo sus pies y reunidos, el Hijo entregue el reino al Padre. Y así todo lo que sale del Padre, como el mismo Hijo, vuelve al Padre como origen y fuente de la misma divinidad y de toda la creación. Esa es la teología mística, si se quiere así, de toda esta historia. Si bien se entiende. Entonces, vemos que lo que manifiesto está probado, respaldado y dicho por Dios mismo, porque son las Escrituras mismas las que hablan. Otra cosa es que los hombres de iglesia, los teólogos, papas y lo que sea, no lo hayan tenido lo suficientemente en cuenta. Entonces queda claro ese aspecto. Profético, y no solamente hacia atrás en la historia de lo que pasó hace 2000 años, sino de lo que está pasando 2000 años después, como hoy con la iglesia, desmantelada, prácticamente vaciada, reducida a su mínima expresión, que si no son abreviados los días, ¿quién se salvaría? ¿Quién? Y sin pastores. Aunque pueda haber uno por ahí, otro por allá, pero prácticamente sin pastores.
¿Cuál es el obispo hoy en el mundo entero verdadero, legítimo y que diga estas cosas? De la fraternidad o exprovenientes de la fraternidad, ninguno. Y de ahí para abajo, peor. Y sean de la posición teológica que sea con respecto a la infalibilidad y a la cuestión del problema de la autoridad y del Papa. Es más, los mismos padres de Italia, Mater Boni Concilii, Sodalicium, los cuales los conozco bien, porque fuimos seminaristas, son los más acérrimos enemigos del Apocalipsis y del milenio, y son los principales seguidores de Gerard de Laurier, y vayan atando cabos. Y tan es así que para ellos, para Ricosa, porque él es el jefe, aunque lo tuvo de pantalla Munari, que desfeccionó y terminó por allá en Madagascar y no sé dónde, casándose o juntándose. El que un día pasaba y decía liberal y yo no sabía si me lo decía a mí o no. Menos mal que no me di cuenta porque le hubiera partido la cara. De haber tenido la percepción que me lo decía. Porque como tenía carita de artista enamorado, por eso no me extraña después lo que pasó. Pero bueno, anécdotas, dejémoslas. Con la Salet no lo aceptan. ¿Y qué necesito yo para aceptar la Salet? Ah, no les gusta. Así van las cosas. Vean por dónde va la cosa. Entonces vemos cómo hay instituciones que se dicen tradicionalistas y son completamente antiapocalípticas y milenaristas. Y se creen que son los detentores de la ortodoxia. Y lo que tienen es una deficiente teología. Sí, mucho dinero, por un lado, y mucho también una tenacidad que raya en lo diabólico, porque no hay manera de hacerlos ver la verdad. Pero bueno, entonces, vemos, mis estimados hermanos, cómo se conjuga en pleno Viernes Santo litúrgicamente lo apocalíptico milenarista y la realización que podemos verificar en lo que está pasando hoy en la Iglesia, con la Iglesia y con todos nosotros que somos parte de la Iglesia. Creo que queda archiclaro, y no sé si ya me alargué, parece que sí, pero para terminar, y pensaba hablar media hora, pero bueno, es que hay mucho que hablar, esto no lo dice nadie. A ver qué sacerdote de la tradición lo dice. Entonces me puedo dar y me debo de dar el lujo, no por darme el lujo, sino para instrucción de los fieles. Porque esto no lo dice nadie. Ni a la altura
ni con la claridad, ni la predicción, ni la precisión. E incluso cuando se habla por ahí del Apocalipsis, cuando tienen que torear de frente, se van por la tangente. Escurren el problema. Lo bypasean. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una supina ignorancia en el clero y por ende en los fieles, pobres fieles. Porque si el niño es bobo es porque el papá y la mamá son idiotas. Así que cuando un niñito es pretencioso, llorón y tontón, es porque el papá y la mamá son así, no hay nada que hacer. La culpa no la tiene la pobre criatura, aunque habría que tirarla al precipicio, como hacían los griegos cuando le salía algún niño torcido, para que la raza no se mejore. Por eso tanto niño bobo, porque los papás son bobos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo esto es la realidad que vivimos y es lo que la Iglesia nos manifiesta a través de esta liturgia tan tenebrosa. Las tinieblas y Cristo desaparecido. Y bien, no quería entonces terminar, aunque ya me alargué, sin querer alargarme. En los dolores del alma, triste está mi alma hasta la muerte, más que el dolor de haber asumido la deuda del pecado para redimirnos, más la de haber asumido el dolor físico inigualable, insuperable, de la pasión y crucifixión. No puede haber dolor más terrible, tan es así que sudó sangre, exudó. Y es lo que la Virgen del Socorro presenta con el niño y que se le sale la sandalia, que dicen que es porque ahí están los instrumentos de la pasión, y el niñito al ver eso como si se hubiera, pobrecito, asustado, y por eso la sandalia así que se le cae. Un símbolo, un ícono, pero muy expresivo de una realidad. Exudó nuestro Señor, sudó sangre, nada más que con ver el cáliz que tenía que beber, y por eso dijo: Señor, si es posible, aparta este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios mío, el Salmo 22 o 20, ya no me acuerdo, ¿por qué me has abandonado? Que estaba recitando el Salmo. ¿Qué mayor dolor, abandono? Y eso no era nada ante el dolor espiritual, moral, físico, de ver la respuesta de la ingratitud de las almas y corazones de aquellos hombres, que podemos ser todos nosotros, que no responden, o que no responden como debieran, o como debiéramos, o respondemos a medias, con medios amores, medias tintas, cuando Él se dio todo entero, hasta la última gota de su sagrado corazón. Y ese fue el dolor más grande de nuestro Señor.
más que todo lo otro. Y el que ha sufrido más dolores del alma lo sabe. Por eso a la gente le encantan las novelitas de amor, que mal o bien hechas resumen a lo mundano, si quieren, esa realidad de la relación del hombre con Dios, del alma con Dios, de ese despecho, de ese amor no correspondido, por el cual se ha dado todo. Entonces creo que todo esto nos puede ayudar a comprender el dolor de esa tristeza de su alma hasta la muerte, producida por nosotros, pero está en manos nuestras y ayudados por la gracia de Dios de corresponder, de reparar, de restituir el tiempo perdido y todo lo que hayamos hecho de perdido y de mal, pero para adherir con totalidad hasta la propia inmolación y así ser otro crucificado. Y que no rehuyamos a la cruz. Y quizás no tanto a la cruz física, sino y sobre todo a la moral, a la espiritual, a la persecución religiosa atroz. Porque ¿cuántos no claudican? ¿Por qué creen que claudica la neofraternidad? Monseñor Felé y su comitiva, Schnittberger y todos los que quieran. Porque es más cómodo, porque es muy duro esta vía. ¿Por qué no se predica? Porque yo tengo que, como un político, no ser incorrecto políticamente hablando. Y entonces empiezo a las medias tintas. Y por eso no se va con la verdad de frente. Y quedarse solo. ¡Qué locura! ¡Qué chifladura! Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Rehuimos de la cruz. Y por eso renegamos de ella. Y por eso esta es la prueba máxima de fidelidad para el pequeño rebaño y el precio que Dios nos pide. Por eso tenemos que tomar conciencia de ello. Y así entonces la verdad, aunque duela, y no que deje yo de decir la verdad aunque duela, porque ya medio duele si la voy a decir. Por eso nuestro Señor murió diciendo que Él es la verdad. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Sino seguir su ejemplo, la verdadera imitación de Cristo, y no la boboalicona de la devoción moderna, que nos ha puesto una piedad sin doctrina, sin inteligencia y sin verdadero amor, porque si no hay inteligencia, ¿qué amor es ese? ¿El de las vacas? ¿El de las burras? Tiene que haber inteligencia para que haya verdadero amor. Entonces, que tengamos así la verdadera imitación de Cristo. Y podamos así morir dando testimonio. Como el testimonio que dio Nuestra Señora al pie de la cruz. En silencio, uniéndose con su corazón
al corazón de nuestro Señor. Que eso nos ayude a medio compenetrarnos un poco en esta Semana Santa y en la pasión y muerte de nuestro Señor, para que de luego nos podamos regocijar con fundamento el día de la Pascua de Resurrección. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.